Gracias, Kilian, por habernos No, atendido un placer un poquito. Y felicidades por todo lo que hacéis. Te quiero preguntar, esta temporada has apostado por correr, por ponerte el dorsal otra vez, ¿por qué? Bueno, tampoco lo he dejado, ¿eh? El año pasado hice una Western, hace 2 hice Serginal, hice Gamma. ¿La más difícil para ti a priori desde fuera del calendario, la Western States? A priori sí, porque es una carrera en contra de mis calidades naturales. Oye, tema de entrenamiento con Oriol Cardona. Y yo me integré al equipo pues hace año y medio. Y básicamente lo que hacemos es intentar que llegue al máximo rendimiento que pueda tener. Radio Marca. Bueno, tú tienes 200.000 entrevistas que a lo mejor sí, me acuerdo, pero no, las fechas no las ubico. Sí. Bueno, ¿qué tal estás? Bien. ¿Bien? Sí. Estás con, sobre todo, bueno, pero te voy a preguntar directamente, porque como nos das tantas horas de radio y televisión, te quiero preguntar, esta temporada has apostado por correr, por ponerte el dorsal otra vez, ¿por qué? Bueno, tampoco lo he dejado, ¿eh? El año pasado hice una Western, hace 2 hice Serginal, hice Gamma, o sea, creo que el único año desde 2003 que no competí fue 2023, que bueno, hice un par de carreras locales en Noruega y luego me lesioné, pero creo que es el único año que no he competido carreras grandes desde 2003, o sea que tampoco he dejado de ponerme en dorsal. Pero vuelves a lo grande, ¿no? 4 carreras muy importantes y sobre todo que además todo el mundo te va a querer ganar a ti. Gamma, Serginal, 200 millas, es decir, parece que vuelvo a lo grande, ¿no? No, es que como te digo, es que no me he marchado, o sea, estas carreras ya las he estado haciendo. Lo que pasa es que al no haber un proyecto este año, pues tengo más tiempo para competir hacer un poco más de carreras, ¿no? Y a nivel logístico, pues más fácil. Un proyecto pide mucho tiempo, ya sea en el proyecto y también en preparación, y entonces pues al decidir no hacer proyecto este año para estar más en casa, también Emily iba a competir después de todo el embarazo de nuestra última hija, pues decidimos hacer un calendario más logísticamente mucho más fácil, que es hacer carreras que también ya conocemos y que logísticamente nos es más fácil. Es decir, ha pesado mucho a la hora de escoger las 4 carreras el tema de paternidad, de la familia. No las carreras en sí, o sea, ha influido en el sentido de decir, este año nos centramos en competir por esa facilidad, ¿no? Y luego las carreras ha sido más, es que son carreras que he hecho muchas veces, ¿no? Por la competición que hay en ellas, ¿no? Al final, si hago un viaje para hacer una carrera, pues lo que ahora mismo busco pues va a ser que sean competitivas, que realmente durante la preparación para esas carreras pues tenga esa motivación para dar al 100%, y pensando así es que si piensas cuáles son las 2 carreras de corta distancia y las 2 de larga distancia más competitivas, pues es fácil hacer la elección. ¿La más difícil para ti a priori desde fuera del calendario, la Western States? A priori sí, porque es una carrera en contra de mis calidades naturales. También el año pasado creo que a nivel de preparación estoy muy bien, o sea que estoy más tranquilo en este sentido. Al final todas son difíciles por cuestiones distintas, ¿no? Serginal después de Western va a ser difícil porque vienes de un bloque de una carrera larga, a volver a adaptárselo corto, pero aún con cierta durabilidad, para que la recuperación muscular sea buena, o sea que yo creo que quizá a priori las más difíciles van a ser Western y Serginal, pero
También Cegama entra dentro de un bloque de entrenamiento, es decir, que va a haber menos recuperación antes de la carrera. O sea, todos van a ser difíciles, pero bueno, al final yo creo que voy a prepararlas todas para intentar estar allí. De la Western States, ¿qué sacaste del año pasado? Porque hemos estado viendo distintas reflexiones que tú haces, además las haces el calor, el tema de los avituallamientos a la Fórmula 1. ¿Qué aprendiste? El tema de estar allí más tiempo, a lo mejor preparando y aclimatándote. No, a ver, el año pasado para mí mi análisis es que la preparación fue muy buena, el entrenamiento, la preparación al calor fue muy buena, y el entrenamiento físico también. Como venía lesionado del invierno, de Chianti, que estaba lesionado y llegaba un poco con miedo a la parte muscular, a las bajadas, y iba un poco no con el freno en mano, pero sí que pensando mucho en no sobrecargar la rodilla para la parte final de carrera, ¿no? Y viendo cómo terminé al final, pues quizá podía haber sido menos conservador, y este año pues de momento no he tenido ninguna lesión, o sea que esto espero estar un poco mejor. Y luego sí que hay cosas son detalles muy específicos en el tema de los ángulos, de los cañones, pues quizá un tipo de entreno un poco más distinto para las bajadas, y quizá más que la calor es la sequedad del aire, que es distinta, y alguna estrategia para esto, pero al final creo que los aprendizajes fueron más de pequeños detalles que en la planificación pues se tienen que ajustar, pero no es un gran detalle. Eso no lo vi, no, es decir, bueno, pues quizá hay que trabajar un poco más pues con aires más secos, o quizá a nivel de inclinaciones de las bajadas, de cosas así muy específicas. Terminó el año pasado, que como bien me has corregido, sí que seguiste compitiendo y por supuesto que te pusiste el dorsal, quizás no tanto como va a ser este año en 2026 por especificar. El año pasado casi todos los medios de comunicación a nivel internacional, nacional, daban a Jim Walmsley como el corredor del año. ¿Eso también para ti te motiva, te pica, o tú ya estás lo ves un poco de todos desde la barrera, o tienes aún ese pique ahí? No, que va, al final no, yo compito porque me gusta y porque quiero vivir la experiencia de estas carreras, el entrenamiento y también el pique, ¿no? El pique entre corredores en carrera. Al final, en lo de esas medidas subjetivas sí que son interesantes para eso, para la prensa o para las charlas del bar, pero es que al final yo creo que no he hablado con ningún corredor que le dé ninguna importancia, ¿no? Al final creo que lo que sí que nos motiva es estar en competiciones unos contra otros es que al final es ayudarnos los unos a otros a dar lo mejor, ¿no? Y más que ganar al otro, ¿no? Si en la carrera intentas quedar primero, pero no para batir el otro, sino para ¿Entiendes, por ejemplo, la motivación que puede crear en otros corredores el hecho de que hayan redirigido incluso el calendario una vez que lo has publicado tú para estar en la línea de salida del UTMB? ¿Te crees esa sinergia con otros corredores? No creo que haya esa sinergia en el sentido que cada uno a nivel de preparación ya lo tiene bastante claro. Sí que puede haber alguna, pues yo voy a estar más motivado si en Western pues está Jim o si en UTMB pues está no sé, Tom o Ben o tal, pero tampoco en el sentido de que voy a cambiar o que vas a cambiar el calendario para eso, ¿no? Al final yo creo que solo te motiva un poco más quizá para la carrera tener ese punto de motivación o de apretar un poco más. Oye, el tema de entrenamiento con Oriol Cardona, quizás a lo mejor la palabra entrenamiento es, no sé, como es la primera he hablado contigo, se ha hablado enseguida, ¿no?, de la prensa del entrenamiento, no sé si asesoramiento, hemos visto los vídeos que se salió también en TV3, esa faceta tuya de entrenador, ¿vas a seguir ahondando en ella? ¿Vas a seguir trabajando con él? ¿Cómo? Sí, no, seguimos trabajando. De hecho, hoy está compitiendo, hoy he competido esta mañana compite en el sprint, y somos un equipo de 3 personas. Está Andrés, que
a Andrés Arroyo, que fue el que lleva más años con Oriol, luego entró Víctor, y yo me integré al equipo pues hace año y medio, y básicamente lo que hacemos es intentar que llegue al máximo rendimiento que pueda tener, hablando pues la planificación entre los tres, y al final es que entre unos y otros pues vamos adaptando a eso, los estímulos para que llegue bien, escuchando mucho a Oriol. Y no, es muy interesante. A mí me gusta, primero porque Oriol lo conozco desde que era un niño, y luego porque entrenar a este nivel, con esta especificidad, es una cosa que es súper interesante. ¿Cómo ves el futuro de Kilian Jornet? ¿En qué momento de la montaña está? Pues siguiendo, disfrutando de lo que hago, y voy a seguir haciendo lo mismo. Al final yo voy año tras año y miramos para ver qué es lo que voy a hacer, si es más carreras o proyectos, qué tipo de proyectos, ¿no? Si es más en Himalaya o por aquí o tal, pues depende mucho del año y de como decía antes, un poco la familia, cosas de los calendarios de la escuela, cosas así, pues vamos adaptando un poco qué es lo que voy a hacer y qué es lo que me motiva año tras año. Pero al final disfruto de todas esas facetas de la montaña que pueda ofrecer, y hasta que competir voy a seguir compitiendo hasta que el cuerpo aguanto, ¿no? Y espero seguir muchos años en el monte, ¿no? Cuando ves lo que está haciendo Carlos Soria o Jordi Pons, pues motiva, ¿no? Decir, hostia, pues yo quiero llegar quizá no a esa edad, ¿no? Pero a seguir haciendo monte todo lo que sea posible. ¿Qué te gustaría de tus hijas? ¿Que siguiesen tus pasos, que fuesen una Kilian Jornet del futuro? No, que disfruten, ¿no? Al final que les estamos intentando educar con la naturaleza, que aprendan a convivir en la naturaleza, a comprender pues el ecosistema en el que vivimos, y en un ambiente muy poco competitivo. Tanto Emily como yo en carrera somos competitivos, pero fuera pues muy poco, un ambiente muy... Sí, de que exploren ellas mismas las motivaciones que tengan y lo que quieran aprender, ¿no? Y vamos al monte, hacemos deporte, pero nunca en esa óptica de rendimiento, sino de explorar y de descubrirse su cuerpo y esa relación con el entorno. Muchas gracias, muy método noruego, además, eso también. No, bueno, gracias. Está aplicado. Gracias, Kilian, por habernos atendido un placer un poquito. Y felicidades por todo lo que hacéis. Pues muy gracias. Te iba a preguntar por Jesús Alvarezán, ¿sigues con...? Sí, seguimos con Jesús estudiando, haciendo Una investigación leche, y entrenando. ¿Has visto lo de Fabián? Sí, bueno, Jesús me comentó y está haciendo una buena temporada. Sí, Focus, sí. con él, sí. Bueno, guay. Venga. Muchas gracias,